pudiéramos señalar que ahorita estamos, todavía hasta parecería que en el periodo del ensayo. Claro. Tenemos muy poco en el Estado con la implementación de los juicios orales. Aunque hay que reconocer que ya estaban en materia de justicia para adolescentes. Ese se había ya utilizado esta cuestión. Pero parece ser un poquito que nos quedamos siempre a la mexicana, ¿no? Hasta que no llegue el día, se empieza a implementar todo. Aunque eso también es muy complicado, porque también empezar a estudiar algo o empezar a ensayar algo que no entra en vigor inmediatamente, pues hace que, aunque se estudie y se aprenda bien, si al tiempo no se pone en práctica, también se olvida. Entonces, creo que debe haber un periodo de conocimiento, de enseñanza, pero que no esté muy alejado de cuando ya se va a poner en práctica, se tienen que unir. Esto va gradual y deben de manejarse en delitos como se empezó a manejar en materia de menores y después delitos menores, que se empiece a poner en práctica para, diríamos, si va a haber error, que no sea tan trascendente con un delito más grave. Los delitos más graves tendrán que ir siendo paulatinamente incorporados y no ponerlos inmediatamente para que se salgan. Creo que debe haber un periodo de preparación en ese sentido, ¿no? De naturaleza familiar. Por ejemplo, hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, custodias, como podría ser también pago de alimentos, el mismo divorcio, las causales de divorcio. Las confrontaciones pueden ser más, darnos la imagen de lo que se quiere y de lo que se pretende acreditar, ¿no? Claro. Entonces, pudieran acortarse muchos de esos asuntos en esa naturaleza, haciendo también para estos casos la teoría del caso, ¿no? Exacto. En caso de un menor, dice, pues mi papá es fulano de tal, y es el caso que tengo 2 años que no nos da alimento. Creo que todos hemos visto, y se aprende mucho en ello, las películas americanas, son muy dados, y además generalmente estudian muy bien la temática para hacer sus presentaciones y hacer sus escenarios. A veces lo que no nos ayuda son los casos mexicanos, porque cuando ve uno las novelas mexicanas que hacen juicios, los hacen muy desfasados, muy fuera de la realidad, y se va quedando esa mentalidad. Pero bueno, no tienen la obligación de hacerlo, pero quizás sí tengan un compromiso social, que cuando tengan que hacer determinadas escenas de este tipo de natural, asesorarse bien, ¿no? O que pongan al juez con peluca, como se hace en Inglaterra o en Estados Unidos, o inclusive en México sea la toga, ¿no? O sea, los únicos que usan toga son los ministros, es muy especial, de ahí en fuera no se usa toga. Entonces, por ejemplo, la película Presunto Culpable, el juez salió con toga, no sé si se acuerdan, Sí, sí. no se usa. Hacerlo como es en la realidad. Claro. Si no se usa toga, no se usa toga. Si no se usa peluca, no se usa peluca, o si se usa peluca, se usará peluca. Y no traer de otro, tratar de asesorarse bien, y esto hará, yo creo que en su momento la gente se vaya preparando, o sea, porque tampoco esto es nada del otro mundo. El que se vean las cosas mediante el juicio oral es precisamente simplificarlo, porque a fin de cuentas lo que trae las personas son hechos y los ponen a consideración de un juez, y el otro presentará sus defensas. Sí. Nada más. El primero que debe de ver si el juicio va a prosperar es el fiscal o el Ministerio Público. No nada más llegar, voy con el fiscal y el fiscal dice, estos son tus hechos, y lo consigno al juez, y el juez que decida. No. En la materia de juicios orales y la teoría del caso, el fiscal es el primero que debe de estar convencido de que su caso está lo suficientemente reforzado. Sí. Cuando no está suficientemente reforzado, no debe de consignar. O sea, sí empezar a ver ya lo que es la teoría del caso. El fiscal y la policía son los que deben de poner más atención para que no se les caigan los casos. Claro. Y que no queden y que el juez no quede como el que lo soltó.
porque en realidad en estos casos el que los va a soltar va a ser el fiscal porque no presentó las pruebas. Que esperemos que esto empiece a funcionar. Todo cambio es complicado, pero también puede tener beneficios. A lo mejor los que hemos vivido en el sistema escrito a veces somos un poco escépticos en este sentido, pero yo creo que en el momento, como dicen dichos populares, la carga hace andar al burro, y hasta que no entra uno y carga uno con estos, empezará a tener la práctica para desahogarlos y a lo mejor empezamos a encontrar los beneficios. Y queremos que este parezca al anterior, cuando no debe parecerse al anterior, va a ser totalmente diferente y no lo podemos seguir manejando igual. Entonces, el tiempo nos va a dar la práctica, y al tiempo también van a venir generaciones con nuevos conocimientos. Esto puede ser un cambio que a lo mejor pudiéramos decir generacional, en 10 años ya esté debidamente implantado. No puede ser tan rápido.